Cuando me la enviaron, me gustó muchísimo que me hayan elegido esta porque ya van a ver, es realmente preciosa. Y se llama La magia más importante de todas. Fábula para niños y niñas con AME de tipo 1 y para todos los que quieran leerla o que alguien se las cuente. ¿Arrancamos? ¿Sí? Ay, hay mucha gente allí. Joven Cuervo daba vueltas alrededor de la torre en ruinas desde hacía ya 3 noches. No podía graznar y por eso su vuelo era silencioso, con sus plumas negras a tono con el color oscuro del anochecer. La torre alrededor de la que planeaba estaba inclinada, las tejas del techo rotas y caídas. Se elevaba por entre los pinos del bosque, justamente allí donde las copas de los árboles eran más tupidas. Ningún ave había osado construir su nido allí y la evitaban incluso los murciélagos. Había lugares menos peligrosos, susurraban, a donde se puede descansar con la cabeza para abajo. Decían que un mago humano había vivido allí. También que en la habitación más alta de la torre había preparado jarabes y pociones y que, incluso, había transformado una yema de huevo en una pepita de oro. También afirmaban que de un huevo apenas puesto había hecho nacer un ave fénix y que las cáscaras rotas las mandaba a pegar para fabricarles alas a las lagartijas. Se decía que con los huesos de avestruz había construido globos aerostáticos para los zorros. De hecho, nadie sabía por qué se obsesionaba con este tipo de experimentos. Además, los animales del bosque recordaban sus canciones. Tal vez hoy es poco conocido, pero todos los magos saben cantar y de alguna manera todos los cantantes son magos. ¿Será? Su voz melodiosa se elevaba desde el punto más alto de la torre. Viajaba de un árbol a otro, llevado por el viento, hasta los canales que rodeaban como telarañas los campos de los humanos. La misma voz se oía menos musical cuando en la torre pasaba algo malo o cuando resbalando sobre un huevo de codorniz roto caía por las escaleras. Joven Cuervo volaba alrededor de la torre en ruinas porque quería convertirse en mago, el primer mago cuervo del bosque. Por eso, esa tercera noche se animó y se metió por una endija tenebrosa, pateando sus alas. Frasquitos de vidrio y alambiques brillaban bajo el claro de luna. En un rincón, una enorme biblioteca se había caído, derramando por el piso libros y pergaminos. En sus páginas, Joven Cuervo observaba símbolos y dibujos misteriosos. Seguro que se trata de palabras mágicas. Silenciosamente se trepó sobre las pilas de libros descosidos, buscando aquellos símbolos necesarios para poder tener voz. ¡Oh! ¡Cómo le habría gustado cantar! ¡Qué hermoso habría sido gorjear como los otros pájaros del bosque! Incluso le habría bastado graznar como los otros cuervos, pero no. Él no tenía la fuerza para emitir ni siquiera un sonido. Era como si hubiera tenido una lombriz metida en la garganta. Símbolos había muchos, con cuidado, y representaba una palabra del gran poder. Joven Cuervo lo intentó durante toda la noche. 2 niños que corrían significaba jugar. Un rostro con un dedo delante de la boca, silencio. Unas notas, música. Pero
¿Cómo se pronuncia un hechizo si a uno le falta la voz? ¿Basta con mirar una estrella dibujada para hacer desaparecer la noche antes de tiempo? ¿Era suficiente mirar fijo un violín impreso para poder tocar? Evidentemente no. Al final salió el sol y el joven cuervo, decepcionado, volvió volando a su propio nido. Para hacer magia, no bastaba con mirar las palabras del gran poder. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. La noche siguiente se armó de coraje y volvió a la torre del mago. Se preguntaba si no existía un libro para aprender a recitar, como un verdadero mago, las palabras del gran poder. La idea le gustó y por eso lo buscó ansiosamente, picoteando y escarbando a su alrededor. Al final encontró un librito que sin duda había sido redactado personalmente por el mago. Era milagroso. Le bastaba mirar fijo un símbolo para que el libro lo pronunciara claramente. El primer símbolo leído en voz alta por el libro: mamá. Lo sorprendió de tal manera que el joven cuervo voló hasta el cielo raso, se golpeó la cabeza, aleteó por entre las tejas rotas y volvió al propio nido. Con semejante susto, iba a ser difícil volver a la torre. De eso estaba seguro. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. A pesar de todo, la noche siguiente se animó a volver a la torre del mago. Quería volver a ver ese libro milagroso. Lo encontró a donde lo habían dejado, bajo la luz de la luna llena. También esta vez le bastó mirar fijo un extraño símbolo para que el libro lo leyera en su lugar. Quisiera, exclamó mágicamente, y esta vez joven cuervo estaba casi listo. Por lo tanto, saltó hacia atrás solo unos pocos centímetros. Movió los ojos y miró fijo otro dibujo. ¡Jugar!, dijo el libro en su lugar. Era realmente hermoso. Sentía que el gran poder se elevaba de cada palabra y que a pesar de que todavía le faltaba la voz, el libro hablaba por él. Joven cuervo se sacudió las plumas. Por fin podía hacerse entender. A fuerza de leer el símbolo ¡vengan!, ya había llamado la atención de un par de lechucitas que se habían acurrucado en los tirantes del techo. De esa platea lo saludaban, pero a joven cuervo todavía no le bastaba. Ahora tenía una voz que hablaba por él y que le permitía hacerse escuchar. Pero para joven cuervo no era suficiente. Él todavía quería convertirse en mago. El primer mago cuervo del bosque. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba. La noche siguiente volvió a armarse de coraje y regresó a la torre del mago. Se le había ocurrido una maravillosa idea. Iba a intentar cantar. No iba a leer más solamente los símbolos, sino que iba a intentar componer una melodía. Muchos otros, emplumados, despertados por las lechucitas, se habían posado sobre el techo, interesados en conocer al cuervo que quería convertirse en mago. Joven cuervo trató de relacionar los símbolos. Palabra por palabra puso en orden sujeto, verbo y algún pedacito más. Quisiera jugar con ustedes, compuso. En esas largas horas construyó fraseos musicales, largos períodos sonoros, enteros capítulos melodiosos. Cantando, hablando, joven cuervo se dio cuenta de que, si podía hablar, podía pensar, y que si podía pensar,
podía imaginar. Y si podía imaginar, ya no estaba obligado a ser solo un cuervo, sino que podía transformarse en un colibrí, en un faisán, en un búho e incluso en una garza real. Hasta podía convertirse en un mago. Por fin, joven cuervo había aprendido la magia más importante de todas. Era una estación de trenes toda de madera, con ventanas blancas y postigos rojos como las cerezas. El reloj debajo del tímpano del techo nunca había funcionado, por lo tanto, los cuervos habían construido sus nidos entre sus engranajes. Las lagartijas tomaban sol en los andenes, imperturbables, desde hacía años. Una familia de cigarras había encontrado refugio al lado de la bomba de agua en medio de las plantas de azafrán y las ortigas. La estación había sido construida en medio del bosque y en lo alto de una colina. Por más que fuera hermosa, era incómoda, inalcanzable y estaba lejos de los caminos más transitados. Entre las locomotoras circulaba el rumor de que allí era imposible detenerse porque el peso de los vagones habría arrastrado toda la formación hasta el fondo del valle. Por eso, los trenes nunca habían hecho escala en ella. Incluso Ciervo Majestuoso trotaba a lo largo de los durmientes preguntándose por qué los humanos habían hecho llegar las vías hasta allí, al corazón del bosque, si luego no iban a usar la estación. De cualquier manera, para él era mejor así. Esa colina se encontraba en su dominio y todos tenían que inclinar la cabeza ante su presencia. Cuando la estación fue construida, los animales del bosque se habían alegrado mucho. Algunos tenían familiares en la ciudad que no veían desde hacía años y otros tenían compromisos muy urgentes con los que debían cumplir. Algunos necesitaban hacer compras importantes y otros visitar lugares lejanos. Por último, para muchos tomar ese tren era incluso una cuestión de vida o muerte. Ciervo Majestuoso lo sabía muy bien. Por ejemplo, para Pequeña Liebre, poder subir al tren habría significado encontrar nuevas fuerzas y tal vez una vida más serena. Hasta los músculos ya envejecidos de Oso Bruto habían recibido algún beneficio. Con el tiempo, a pesar de que los avisos de coloridos llenaban el andén anunciando que el tren pasará el día, la estación abrirá el mes de... Todos comprendieron que esa estación, por más bella que fuera, corría el riesgo de permanecer cerrada para siempre. Por lo tanto, los viejos sapos del pantano del Prado habían juntado una suma importante de dinero y se habían hecho amigos de los humanos con sombrero y chaleco que construían los trenes. Muchas reservas de comida habían sido donadas, pero aún no se había escuchado ningún aviso en los altoparlantes de bronce. Parece que era realmente difícil convencer a las locomotoras. Por ese motivo, durante una cálida tarde de verano, el silbido del tren que anuncia su llegada los sorprendió a todos. ¡El tren! ¡El tren está llegando!, dijo Fulvia, la ardilla. ¡Veo el humo de la locomotora que se asoma por detrás de las colinas!, exclamó Oso Bruno. Las locomotoras le gustaban muchísimo. Muy pronto el andén se llenó de animales ansiosos. Después de tanto tiempo, por fin iba a pasar un tren. ¡Qué bueno sería si se detuviera!, dijo Fulvia, la ardilla. Sabía que a tantos animales asustados todavía escondidos entre los arbustos le habría gustado subirse a ese tren. Incluso había algunos que todavía no sabían que iban a tener que viajar sentados. Pero si se detiene y es un tren con un solo vagón, ¿quién va a subir? No hay lugar para todos, dijo Oso Bruno. Él ocupaba mucho lugar y las piernas le dolían y esperaba el tren desde hacía mucho tiempo. Además, la subida es demasiado empinada. Si se detiene, corre el riesgo de no volver a arrancar. Y si está cargado de animales, podría suceder un desastre. Más razonamientos hacían, más Oso Bruno se ponía nervioso. ¿Cómo iba a hacer para subir? Mientras tanto, el andén de la estación se iba llenando de gente. Linces, cangrejos, lagartos, cabras, bisones que se daban codazos, se mordisqueaban y se pisaban las patas y las colas para conseguir un lugar bien adelante. Un ratón y una marmota por poco no se fueron a las manos. ¡Un momento, dijo croando uno de los sapos del pantano del Prado. Pongámonos en orden y en fila para que todos puedan subir. Si la locomotora pasa y nos ve en medio de los andenes peleándonos y mordiéndonos las colas, ¿qué va a pensar de nosotros? Y si piensa detenerse, ¿cómo podríamos subir a bordo con todo este desorden? De entre la multitud
Se sintió un gruñido y un par de silbidos. Uno de los lobos de orilla pedregosa refunfuñó en voz baja. «Hace años que lo espero», dijo Oso Bruno. «Quiero subirme a ese tren y lo voy a lograr». Y se puso delante de todos, exponiendo sus nalgas ante la cara de los más bajitos. «Te lo ruego, amigo lindo», dijo croando el sapo con tono triste y firme. Año tras año todos sus renacuajos se habían ido y ninguno de ellos había tenido la posibilidad de ver el tren. Piénsalo tan solo un momento, la locomotora llega de lejos, ha cruzado las Américas, Europa, hubo que insistirle mucho para que pasara también por el corazón del bosque, y parte del carbón fue comprado gracias a nuestros alimentos y a nuestras importantes reservas para el invierno. Todos nosotros sabemos que nos lo merecemos, pero tenemos que ser honestos. Hay otros que tienen más derecho que a un pasaje que nosotros. Oso Bruno rugió enojado. Poco después vio a Pequeña Liebre y a Pájaro con Ruedas y a tantos pequeños habitantes del bosque. Algunos eran transportados y otros caminaban con una sola pierna. Algunos eran sostenidos por las mariposas de fuerte hueco, volando por encima de las cabezas de todos los animales allí reunidos. Por eso Oso Bruno, aun cuando sus patas doloridas, y solo Dios sabe cuánto le dolían, se puso a un costado. Es más, hizo algo aún más sorprendente. Le dio una patada suave y afectuosa a uno de los últimos en llegar y le dijo: «Asómate por la ventanilla también en mi nombre». Después de haber visto el comportamiento del Oso Bruno, poco a poco todos los animales se acomodaron y dejaron de tirar o empujar. Al poco tiempo, el tren entró a la estación. Una locomotora panzona y brillante de bronce y metal pulido arrastraba, rechinando, 5 pequeños vagones de madera con cortinas de encaje. Eran muy hermosos, pero no podían ser particularmente cómodos y mucho menos espaciosos. Además, qué gran esfuerzo hacía esa locomotora. La subida era realmente empinada y no obstante el tren estuviera vacío, avanzaba despacio. Así, rechinando, hizo una reverencia y disminuyó la velocidad todavía más. Prácticamente se detuvo, exclamó Fulvia, la ardilla. «Bienvenido, señor tren», dijo con respeto. Hace mucho que lo esperábamos. Tenía lágrimas en los ojos y hasta le parecía increíble lo que veía. Las puertas se abrieron aun cuando el tren todavía no se había detenido del todo. «¡Podemos subir!», dijo la ardilla, trastornada. «Nos deja subir, pero no logra detenerse. Súbanse al tren antes de que yo cambie de idea», dijo Oso Bruno, «y los pequeños animales del bosque antes de que se termine el andén», agregó apurado al ver que pasaba frente a su hocico el primer vagón. De esta manera, muchos salieron corriendo y fueron ayudados a subir, entrando por las ventanillas, incluso metiéndose entre las patas de alguien que ya estaba a bordo. Se creó una masa remolinada de colas, hocicos, escamas, alas. Muchos lograron subir, pero algunos tuvieron que quedarse en el andén. No habían encontrado lugar. Habían llegado demasiado tarde o les dolía mucho la espalda como para subirse a ese tren en movimiento. Entre los que se habían quedado sin subir, uno se puso a llorar desconsoladamente. Otro apretaba los dientes y otro, que no tenía ningún apuro, sin embargo, se puso muy triste. Aún así, todos miraron el tren con ojos abiertos y maravillados cuando por fin, después de haber superado la subida, tomó velocidad. La locomotora saludó con un profundo silbido y rechinando dejó atrás la pequeña estación y a los habitantes del bosque. «Lo logramos», suspiró Oso Bruno. Un poco tristes, los animales de la selva que se quedaron volvieron a sus cuevas. Durante 15 días esperaron noticias de los amigos y familiares que habían viajado y se preguntaban si iban a volver a ver ese bellísimo tren. Pasados 15 días, uno de los cuervos de la colina pelada comenzó a graznar fuertemente. «¡Veo humo! ¡Veo humo!». Muy pronto todos volvieron a la estación. La pequeña locomotora volvía a aparecer, resoplando desde atrás de la colina. Esta vez arrastraba 6 vagones. Tantos amigos se asomaron por las ventanillas, movían sus patitas, disfrutaban del viento entre las orejas. Y después el tren empezó a detenerse y al divisar el andén abrió sus puertas. «¡A bordo!», gritó con fuerza Oso Bruno. Le gustaba ser jefe de estación. Al tren subieron todos los que no habían encontrado lugar la primera vez, mientras otros, como la primera vez, lamentablemente tuvieron que quedarse abajo. Cuando el tren retomó velocidad, los llantos eran menos intensos porque, de hecho, parecía que una nueva época había comenzado para los habitantes del bosque. Desde ese día, la locomotora pasó regularmente frente a la estación. Gracias al tren, algunos de los más pequeños pudieron ir a la escuela.
Otros, en cambio, volvieron a sus casas con más coraje y energía, porque ver el mundo más allá del bosque era una fuente de alegría e inspiración. Muy pronto incluso, quien tenía miedo de perder el tren, entendió que ya se había esparcido la voz y que otras locomotoras observaban con curiosidad las estaciones del bosque. Con el tiempo fueron agregados otros vagones y se dice que en un solo año 134 pequeños habitantes del bosque lograron comprar un pasaje. Lamentablemente, muchos de los animales más grandes o más viejos o con la espalda más cansada todavía no habían encontrado el lugar o la oportunidad para subirse al tren conducido por la locomotora panzona. Pero a pesar de la altanería del ciervo majestuoso que resoplaba fastidiado cada vez que pasaba el tren, el bosque es sagrado, refunfuñaba. Algo quedó claro, que así fuera por ese tren o por otros trenes más grandes y modernos que iban a pasar de allí en más, o aunque tuvieran que esperar todavía 1 o más años, era fundamental que los animales del bosque estuvieran preparados. Hasta Oso Bruno lo repetía. Yo lo vi, se los aseguro. Para subirse a un tren en movimiento hay que estar preparados. Es necesario hacer ejercicios respiratorios, gimnasia. No hay que engordar demasiado, ni adelgazar exageradamente. Justo él lo decía, que era uno de los que mientras tanto se había cansado de hacer todos los ejercicios habidos y por haber. Hay que tener paciencia, porque no todas las espaldas o las patas o las ruedas te permiten subir a la primer locomotora panzona que pasa. Pero siento que el viento cambió de dirección, mientras eleva su hocico húmedo y anguloso al cielo. Para subirnos a los trenes que vendrán, tenemos que estar preparados.